Hola a todos, hola a todas, de nuevo con ustedes. Un saludo muy especial para todos, con mucho respeto y con mucho amor. Mi nombre es Oscar de Jesús Giraldo Marín, soy conferencista, escritor, terapeuta, profesor del ser, investigador sobre el pensamiento y el comportamiento humano. Estamos en un ciclo de conferencias, en una especie de entrenamiento mental y emocional para superar las crisis, para superar los malos momentos, para superar los retos. Va a ser útil para toda la vida. Esta información la vengo recopilando, analizando eh, desde hace más o menos 25 años. Y es una información, como les decía, de por qué de cierta manera las personas se bloquean. Porque se bloquean con ellas mismas, en sus relaciones de pareja, porque se bloquean con los demás, porque se bloquean y se generan síntomas de enfermedad, porque están bloqueadas con relación al dinero, porque las personas se bloquean y activan estados como la angustia, la ansiedad, los miedos, los temores, porque se bloquean y hacen muchas cosas en su vida, pero realmente eso representa poco en su realización como persona, como hombre o como mujer. Entonces la idea es entregarles a ustedes estos conocimientos, estos aprendizajes, y lo hemos venido haciendo. Iniciamos hace 3 días, hoy vamos a tener otra charla, otra conferencia. Si tienen alguna pregunta, me la escriben por favor, que al final, cuando ya termine de hacer la exposición, entonces voy a mirar los comentarios y les voy a responder sus preguntas. No está de más también para aquellas personas que deseen tener las memorias de esta labor que estamos haciendo de educación, de formación, me dejen su correo aquí en los comentarios para también enviarles las memorias y enviarles las tareas que estamos haciendo cada día o que yo les invito a hacer. Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo le he llamado: si cambias tu información, cambias tu vida, y sobre todo la información tóxica y negativa. Entonces vamos a ver cómo se forma a nivel cerebral esa información en nosotros, cómo se mantiene allí, cómo afecta nuestra parte cerebral, cómo afecta la parte química en nosotros, de qué manera y de una forma inconsciente eso activa químicos en nosotros que puede generarnos bienestar o puede generarnos malestar, incluso síntomas de enfermedad, cómo eso se refleja en los pensamientos, palabras, sentimientos, acciones, en nuestras actitudes, en nuestros hábitos y por último en nuestro comportamiento. Y obtenemos como resultado, según el manejo de esa información, conocida o no conocida, tenemos como resultado una vida plena o una vida llena de caos, de conflictos, de problemas, de enfermedad. Entonces, la idea es compartir con ustedes este aprendizaje, este conocimiento que yo he ido recopilando, utilizando como herramienta de investigación para recoger todos estos conocimientos, las terapias de relajación, las terapias de hipnosis, las terapias regresivas y también aprender de muchas personas, maestros para mí, todos ellos, muy conocedores del tema. Entonces es como si yo les entregara a ustedes mis conclusiones. Hoy vamos a hablar de por qué la información que tenemos nos afecta y cómo podemos cambiar esa información. Tenemos que darnos cuenta qué tipo de información tenemos, ¿ya? Entonces la idea es empezar a ver cómo se forma en nosotros. Y arrancamos. Recuerden tomar agüita, unos 4 o 5 vasitos de agüita al día, ojalá caliente, para evitar, digámoslo así, contagios o para si tenemos alguna situación de virus o algo, pues podamos ayudarlo a disolver. Bueno, ¿cómo se forma en nosotros la información? ¿Cómo se imprime en nosotros? Resulta que
para poder cambiar la información en nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, somos la suma de dos cosas, energía más información. ¿Ya? ¿De dónde sale el concepto de energía? Miren, si nosotros estuviéramos bajo un microscopio gigantesco y nos observaran como una célula, entonces, ¿qué verían inicialmente? Lo que verían inicialmente sería nuestro cuerpo. ¿Ya? Nosotros estamos ahí siendo observados por ese microscopio gigantesco. Luego de que verían nuestro cuerpo, verían los sistemas. Ejemplo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema inmunológico, el sistema renal, el sistema reproductor, verían nuestra piel, el sistema glandular. Si nos vamos más allá, vamos a ver lo que son los tejidos y las fibras. Si nos vamos más allá, vamos a ver las células. Si nos vamos más allá en ese microscopio, analizándonos a nosotros mismos, vamos a ver los átomos. Si nos vamos más allá, vamos a ver algo que se conoce como partículas subatómicas, que se les ha dado el nombre de quantum. Y si nos vamos más allá, vamos a ver algo que los científicos han calificado, son como unos hilitos moviéndose constantemente, ¿cierto? Parece que de manera desordenada. A esos hilitos, a los que han llegado los científicos en los microscopios atómicos, se les ha dado el nombre de teoría de cuerdas. Más o menos es como cuando en los televisores de blanco y negro, o también lo podemos ver en una imagen de Instagram, antes de que se vean las imágenes, un montón de punticos ahí moviéndose, en blancos, negritos, otros grisecitos, y todos son moviéndose. Entonces más o menos es así. A eso se le llama teoría de cuerdas y los científicos han llamado a eso energía. Por eso el concepto de energía, que les decía que somos la suma de dos cosas, energía más información. Ahora, para aclararles el concepto de información, nosotros hemos venido recogiendo información desde antes de nacer. Para mí, y con mucho respeto y con mucho amor a los conocimientos que otras personas tienen, porque les pueden decir cosas diferentes, para mí el alma está antes de la fecundación. Entonces el alma tiene un componente de mente y de emoción en ese momento. ¿Por qué? Porque viene a aprender, y de eso hablaremos después. Cuando se da el momento de la fecundación, el alma está ahí y espera a que el cuerpo se forme para luego integrarse a él. Pero el alma de ese niño o esa niña ya está aprendiendo. ¿Y qué hace? Empezar a recoger información de su entorno, del papá, de la mamá, de la familia del papá, de la familia de la mamá, del entorno donde vive la mamá, de lo que piensa, habla, siente el papá, de lo que piensa, habla y siente la mamá, de los momentos buenos, de los momentos malos, de lo agradable, lo desagradable, lo favorable, lo adverso, cuando está dentro del vientre de la mamá. El niño o la niña nacen y empieza a recoger información y su subconsciente empieza a recoger toda esa información y la empieza a almacenar formando bases de datos. Pasa la niñez y recoge la información de la niñez, la juventud, la madurez, y hasta hoy sigue recogiendo información y la va guardando en algo que se conoce como mente subconsciente. Ahí están todas las bases de datos. Para mí la mente subconsciente tiene una memoria infinita. Ahí hay mucho conocimiento y muchas cosas guardadas que en la medida en que nosotros fuimos haciendo terapias de relajación o terapias de hipnosis o regresión, nos dimos cuenta de todo lo que albergaba el subconsciente, y aún simplemente hemos visto una trillonésima parte, si no es menos, de la información que tiene el subconsciente. Entonces viene almacenando toda esa información en bases de datos. Esas bases de datos forman algo que se llama sistema de creencias. Y en esos sistemas ¿qué es el sistema de creencias? El sistema de creencias es la suma de conocimientos, vivencias y experiencias que tú has tenido en tu vida. Todo lo que has visto, todo lo que has escuchado, todo lo que has sentido, se ha grabado así. Has grabado de la familia, de la educación, la religión, la cultura, la sociedad, el entorno. Has grabado informaciones
de los vecinos, los compañeros de escuela, de colegio, universidad, los compañeros de trabajo, de la situación de este momento y sigues grabando información. Eso se llama sistema de creencias, vivencias, experiencias y conocimientos. Esas vivencias, experiencias y conocimientos entonces crean algo así como unos programas mentales y emocionales que predominan en las personas, ¿ya? Entonces esos programas pueden ser sanos y positivos, donde vemos personas tranquilas, serenas, calmadas, equilibradas, personas muy dueñas de sí mismas, personas con carácter que tienen control mental y emocional de ellas mismas. A eso le llamamos personalidades conscientes, o también pueden ser programas mentales y emocionales predominantes, donde predomina el odio, el rencor, la rabia, la cólera, la ira, la mentira, el engaño, la soberbia, la crítica, las quejas, los lamentos, el renegar, donde predomina la tristeza, los miedos, la ansiedad, la angustia y todos esos estados de inconsciencia. Eso puede llevar a una persona a tener programas predominantes mucho más fuertes, como son el asesinato, el suicidio, el alcohólico, la drogadicción, las distintas adicciones, la prostitución, los depresivos graves, las personas que son bipolares. Bueno, son todos programas mentales y emocionales que se van guardando en nosotros. ¿Dónde se guardan? En las redes neuronales, se guardan en algo que se conoce como mente subconsciente, en las memorias de nuestro cerebro, en las memorias celulares, y eso forma algo que a nosotros le hemos llamado mente subconsciente. Esa información está ahí, ¿ya? Lo que pasa es que esa información, en la medida en que se va guardando, después llegan otros programas que son activadores cuando veo algo, o huelo algo, o escucho algo, o siento algo que me recuerda ese momento agradable o ese momento traumático. Entonces esa información sale y puede expresarse en mí como una actitud positiva o negativa, o puede expresarse en mí como un bienestar o como un malestar, incluso como una enfermedad. Bueno, ¿cómo se forma esa información físicamente en nosotros? Entonces, hablábamos la otra vez de que están las neuronas, que son las células del cerebro, aunque hay neuronas ya descubiertas en el corazón y en los intestinos. Entonces esas neuronas están recibiendo información. Entre las dos hay un hilito casi que invisible. Cuando lo que yo veo me impacta o es importante para mí, entonces ese hilito se hace más fuerte y hay una conexión entre las neuronas, ¿cierto? Para nuestro ejemplo, los dedos de las manos. Entonces hay una conexión, es como si se conectaran las neuronas. Entonces empiezan a compartir esa información. Pero no solamente ella, sino que otro grupo de neuronas se va formando con la misma información y se van uniendo y van creando algo que se conoce como redes neuronales. Entonces ellas están hablando y crean algo que se conoce también como sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es el diálogo entre neuronas. Luego, si esa información es persistente, repetitiva, entonces esas neuronas como que se vuelven, digámoslo así, se asocian con la misma información y parece que tomaran más fuerza y crear esas redes neuronales. Entonces se crea algo que se conoce como impronta, ¿ya? La impronta es como un sello, es como una marca. Entonces por ese algo que vimos que fue importante o impactante para nosotros, entonces se crea ya en nuestro cerebro, ¿ya? Y crea la impronta. Se da el diálogo entre neuronas y se crean las redes neuronales y se siguen creando desde que el cerebro se está formando hasta que nosotros dejamos nuestro cuerpo físico. Entonces se crea el diálogo interno. ¿Listo? Eso es muy importante saberlo. Ese diálogo interno depende de la información que nosotros hemos recibido en nuestra vida. Si la información que hemos recibido en nuestra vida es sana y positiva, excelente. Tendremos un diálogo interno sano y positivo de una persona consciente, que se dice a sí misma: soy un hombre capaz, soy un hombre fuerte, soy un hombre valiente, soy un hombre que puede lograr sus éxitos, soy una mujer valiente, soy una mujer capaz, soy una mujer muy resuelta a que su vida sea agradable, feliz, exitosa,
soy una mujer valiente, soy una mujer que puedo lograr mis objetivos, mis metas, mis sueños, igual para los hombres. Pero si la información que hemos recibido en nuestras vidas en la mayoría es tóxica y negativa, entonces se crean diálogos internos muy tóxicos y negativos. No puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr, yo no nací para eso, yo soy un hombre malo, una mujer mala, jamás lograré mis objetivos, mis metas, yo me debería morir, y todo ese tipo de cosas negativas y tóxicas. ¿Listo? ¿Cómo se crea eso al interior de la célula? Nosotros tenemos en nosotros, dentro de la célula, algo que se conoce como dendrita. La dendrita es como un bastoncito, ¿cierto? Que está ya dentro de la célula, ¿ya? Es más o menos esto, es como un bastoncito. Cuando, no sé si lo alcancen a ver, pero bueno, cuando lo que yo recibo, la información que recibo, llega a las neuronas, entonces de la dendrita sale como una espinita, se le conoce como espina dendrítica. Entonces sale esa espinita y ya la información queda impresa, sea positiva o sea negativa la información. Entonces se van creando muchas dendritas con mucha información. Eso es como si nosotros en nuestras neuronas las estuviéramos grabando, y ya quedan grabadas físicamente en las dendritas. Quedan grabadas esas informaciones. Por eso los científicos dicen que es tan difícil que una persona cambie. ¿Por qué? Porque en las dendritas, a nivel neuronal, ha quedado impresa la información positiva o negativa, ¿ya? Que queda, se le conoce así como impronta, o se le conoce también como rayón, ¿cierto? Ustedes han oído hablar, ese hombre como está derrayado, esa mujer como está derrayada, es una impronta, ¿cierto? Es como un sello, es como un tatuaje que en este caso se le hace al cerebro, y ahí queda la información buena y positiva y la información tóxica y negativa. Cuando una persona, un hombre, una mujer, un niño, empieza a desarrollarse en su entorno, entonces va recibiendo esa información y se van creando dendritas y se va imprimiendo en nuestro cerebro la información. Entonces, esas dendritas, en lo mejor de los casos, digámoslo así, se vuelven dendritas impresas con informaciones sanas y positivas. Cuando los papás aceptan el niño, la niña aceptan el embarazo, la mamá se cuida, el papá cuida a la mamá, las familias están alegres, el niño o la niña nace, lo cuidan, le dan una buena educación, lo tienen en buenos entornos, le dan una buena estructura de la personalidad. Tendremos a los 18 años un hombre bueno, digámoslo así, un hombre estructurado, una mujer buena, una mujer estructurada. Pero cuando, y les hablo del peor de los casos, el niño o la niña empieza a desarrollarse en un entorno tóxico y negativo, entonces empieza a imprimir en su cerebro, dentro de las neuronas, en las dendritas, empieza a imprimir informaciones tóxicas y negativas. Por ejemplo, les voy a hablar más o menos cómo es. Ella llega al hospital a hacerse una prueba, a una cita, porque se está sintiendo muy mal, y el médico o la médica le dice: felicitaciones, estás en embarazo. Entonces ella dice: no, un momentico, doctor o doctora, yo no puedo quedar en embarazo, yo estoy muy joven, no, ¿qué va a decir mi esposo? No, doctora, no, este niño o esta niña no pueden nacer, ¿yo qué voy a hacer? Se me va a acabar mi vida, me va a dañar el cuerpo. Algunas mujeres dicen eso. No, de pronto están pensando en otras cosas, no, este niño no es de mi esposo o esta niña, ¿yo qué voy a hacer? Entonces la mamá empieza a sentir miedos, temores, angustias, puede sentir rabia, puede sentir odio. Toda esa información va al alma del niño o de la niña. Cuando el cuerpo se desarrolla, ¿ya? Y el cerebro se desarrolla, entonces pasa a formar parte de las dendritas y de las improntas a nivel neuronal,
de ese nuevo ser. Ella le cuenta a su esposo y su esposo le dice, no habíamos hablado, que no quedaras en embarazo, no tenemos plata, la economía está muy mala, ya es el quinto hijo, no, eso no puede ser, tienes que abortar, no faltan los amigos que digan, amigo, esa mujer cómo es de inquieta, seguramente ese hijo o esa hija no es suya. Todo el que piense mal, hable mal, sienta mal y le quiere hacer daño a ese bebé, entonces manda una información que en la mamá se queda guardada en las neuronas de la mamá, registrada en sus dendritas. Cuando el cuerpo se desarrolla del bebé, entonces la información baja de la mamá a través del cordón umbilical, baja a la información física del niño, de la niña, grabándose en las memorias neuronales, grabándose también en las redes neuronales y en el subconsciente de ese nuevo ser. Entonces, así se va grabando la información. Entonces las familias empiezan a decir cosas, bueno, el entorno también, entonces se va grabando toda esa información. El niño nace y si el niño no fue deseado, digámoslo así, o la niña, entonces ya empieza a recibir toda la información tóxica y negativa de la mamá. Si es un entorno muy difícil, entonces al ser un entorno muy difícil, va grabando esa información. Entonces el niño crece en entornos tóxicos, negativos, de mucho desamor, entonces empieza a aprender el odio, el rencor, la rabia, la cólera, la ira, la mentira, el engaño, la soberbia, la irritabilidad, el mal genio. Aprende sí el amor, la paz, la tranquilidad, la calma, la armonía, pero en niveles muy bajos. O sea, y cuando no se hace fuerza en eso, o nosotros los mayores no los educamos en sus emociones positivas, entonces la sociedad o el entorno, la religión, la cultura los empieza a programar y se van formando las bases de datos, ¿ya? Y se van registrando en las dendritas, dentro de las neuronas, se van uniendo las neuronas con esa información, van creando redes neuronales y van creando impactos o improntas a nivel cerebral, que ya quedan registradas físicamente. El niño o la niña se va moviendo en esos entornos tóxicos y negativos, 12 años, 13 años, 15 años, y a los 20 años podemos tener un hombre y una mujer con una información tóxica y negativa registrada en sus redes neuronales, dentro de las neuronas, impresa en las dendritas, y ya para que esa persona cambie se hace muy difícil, porque no solamente queda impresa en sus redes neuronales, sino que también queda impresa en su subconsciente y queda impresa en las memorias del cuerpo, las memorias celulares. Entonces de ahí podemos tener una vida, como he visto muchas en estos años de conocer e investigar esto, vidas destruidas de hombres o de mujeres, ya que a sus 18 años ya son asesinos, suicidas, alcohólicos, drogadictos, hombres o mujeres que ya se prostituyen a tan temprana edad y que llevan una carga de información tóxica y negativa tenaz, ¿ya? Es en los peores casos. En los otros encontramos personas simplemente con adicciones, o personas depresivas, o personas bipolares, o algo que se está sucediendo ahora que se llama personas con síndrome de pánico, o encontramos personas como muy enfermas. Entonces eso es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque eso viene desde antes, desde muy pequeños, desde el momento de la fecundación, yo me atrevería a decirlo. Entonces la información ahí ya está. Entonces se crean los sistemas de creencias y se crean los programas mentales emocionales predominantes. Digamos que a los 18 años ya están creados a nivel físico, ¿ya? A nivel del subconsciente, y ya tenemos un pasado. Entonces esa información luego se refleja en nuestros pensamientos, palabras, sentimientos, emociones, deseos, pasiones, intenciones y acciones. Y como les decía, según la información, a los 18 años podemos estar estructurados como personas de bien, como personas exitosas, saludables, felices, o podemos tener estructuras en nuestra personalidad de personas llenas de odio, de rencor, con una vida llena de caos, con una vida con una prisión mental y emocional, ¿ya? Entonces eso es importante saberlo. Les doy un datico. En Latinoamérica casi que el 5% de las personas en Latinoamérica
y les hablo porque he hablado con muchas desde México hasta Argentina, hasta la Patagonia. El 95% tienen informaciones grabadas en sus redes neuronales, en su subconsciente, en sus memorias celulares tóxicas y negativas. El 95% de las personas. ¿Qué quiero decir eso? 95 personas de cada 100. Y las grabaron ahí, y por eso vemos que en nuestros países de Centroamérica, Suramérica, no hay abundancia, no hay prosperidad, hay mucha enfermedad, hay muchos problemas de pareja, hay muchos problemas entre vecinos, hay muchas adicciones. Con eso podemos ver que en nuestros países las personas no tienen una buena educación sobre el dinero, las personas, hay maltratadores, hay maltratadoras que dañan sus parejas, pero es por la información que ellos tienen. Para cambiar la información nuestra tenemos también como un segundo aspecto entender que nosotros tenemos dos mentes, una mente consciente y una mente subconsciente. La mente consciente es más o menos el 5%, ¿ya? No tiene mucha fuerza, mucho poder en nosotros. Le podemos definir como el pensamiento positivo, pero tenemos una segunda mente que es la mente subconsciente, y en la mente subconsciente hay dos estados. Miren, la mente subconsciente es como una cajita con dos compartimentos. En un compartimento está la parte de la información tóxica y negativa que le vamos a llamar estado de inconsciencia, donde se alberga el odio, el rencor, la rabia, la cólera, la ira, la mentira, el engaño, la soberbia, la irritabilidad, las quejas, los lamentos, el renegar, donde se alberga la violencia, la agresividad, los apegos, las dependencias, los celos, la tristeza, la angustia, la ansiedad, los miedos, los temores, los traumas, los complejos. Y en el subconsciente hay otra partecita, en esa cajita, que con dos compartimentos. El otro compartimento es donde está toda la parte de la divinidad, todo lo que tiene que hacer referencia a la sabiduría del amor. Está la paz, la tranquilidad, la calma, la armonía, el equilibrio, el bienestar, la comprensión, el entendimiento, el perdón, el servicio a los demás, la ayuda, el cariño, la ternura, el afecto. En esa segunda parte del subconsciente está la capacidad que tenemos todos de sanarnos, la capacidad que tenemos todos de transformar la vida, la capacidad que tenemos todos de cambiarnos. Allí están, por decirlo algo, todas las informaciones que tienen que ver con nuestra alma, con nuestro espíritu, con la divinidad. Allí también les doy un datico, está todo lo que tiene que ver con el ángel de la guarda de ustedes, con los maestros y guías espirituales, los santos ángeles y con Dios mismo. O sea, hay dos informaciones en nuestro subconsciente, una tóxica y negativa y otra sana y positiva. ¿Cuál de las dos se activa? Se activa o la tóxica y negativa si fuimos educados de esa manera, si tenemos en nuestro subconsciente informaciones tóxicas y negativas en las redes neuronales y en las dendritas, o se activan las informaciones sanas y positivas si fuimos educados y fueron grabadas como improntas en nuestras neuronas y en nuestras redes neuronales y en nuestras memorias corporales, la información sana y positiva. Las dos responden a la forma en que tenemos la información en nosotros, ¿ya? Si nosotros fuimos formados en entornos negativos y tóxicos, entonces del subconsciente se va a abrir la información que es tóxica y negativa, y esa es la que va a predominar. Si nosotros fuimos educados en entornos sanos, tranquilos, serenos, calmados, de mucho amor, de mucha sabiduría, entonces la que se va a activar es la parte de nuestro subconsciente que tiene la información de amor y sabiduría, paz, perdón, tranquilidad, equilibrio y armonía. Eso es muy importante saberlo. ¿Listo? Cuando una personalidad está educada con informaciones tóxicas y negativas y ha sido formada de esa manera, entonces la parte negativa y tóxica va a ser la que prime y la parte positiva y sana va a quedar ahí. Esta se va a activar en un 95% y la parte sana y positiva va a quedar ahí en un 5%. Eso es muy importante saber. Dentro de nuestro subconsciente es una cajita con dos compartimentos donde está la parte negativa que se le llama estado de inconsciencia y está la parte positiva que se le llama estado de conciencia. ¿Listo? El estado de inconsciencia es lo que tiene el desamor y todo lo que se desprende de él, y el estado de conciencia es lo que tiene el amor, la sabiduría y todo lo que se desprende de él.
Eso es muy importante también saber. Nosotros tenemos en nosotros también, como un tercer punto para poder cambiar la información, tenemos 3 cerebros. Los 3 cerebros que tenemos aquí adentro son muy importantes. Son muy importantes conocerlos y saber de ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque según la información, entonces se activa 1 de 3 o 2 de 3. ¿Ya? Entonces tenemos 3 cerebros allá en nosotros. Los 3 cerebros se formaron según la evolución. Está, por decir algo, está el cerebro de reptil, el primero que se formó durante miles de años. El cerebro de reptil tiene ciertas características. Por ejemplo, el cerebro de reptil no piensa, no es lógico, no razona, no discierne, actúa. El cerebro de reptil, estamos colocando el ejemplo de la mano. ¿Listo? Entonces, el cerebro de reptil, ¿qué hace? Hace. ¿Ya? Esa es su característica principal. Actúa. Ejemplo, si en este momento se sucediera un terremoto, yo no me pondría a decirle a ustedes, fantástico, se está dando un terremoto, mire cómo se están quebrando las ventanas, cómo se mueven estas paredes. No, yo no les diría eso. Inmediatamente yo saltaría y buscaría la forma de salir de este edificio. ¿Ya? Eso es lo que hace el cerebro de reptil. ¿Ya? El cerebro de reptil, si yo estoy en peligro, no dice, hey, ¿por qué está esta fiera por aquí, este león o este tigre por aquí caminando? ¿De quién será? ¿Será que se salió del zoológico? No, yo lo veo y lo que hago es correr, porque el cerebro de reptil tiene 3 opciones. 1, correr, huir. 2, enfrentar la situación. Y 3, quedarme bloqueado. Esas son sus 3 funciones principales. Hay otras 2 que después hablaremos más adelante de ellas. Entonces, correr, enfrentar la situación o bloquearme. Como hoy, por ejemplo, ante el susto que tenemos o el temor que tenemos de lo que está sucediendo. Entonces, algunos quieren enfrentar la situación, otros se bloquean, ¿ya? Y otros quieren huir, ¿ya? Entonces, eso es muy importante saber. Entonces, se forma el cerebro de reptil. Encima del cerebro de reptil se forma otro cerebro que está aquí, allá adentro. Se forma un cerebro que se conoce como cerebro emocional. Como su palabra lo dice, el cerebro emocional es manejado por las emociones. Si yo tengo emociones sanas y positivas, el cerebro de reptil tendrá, el cerebro emocional tendrá cierto comportamiento y actuará sobre el cerebro de reptil. Si yo tengo emociones tóxicas y negativas, entonces el cerebro emocional actuará de manera tóxica y negativa y actuará sobre el cerebro de reptil. Pues, vuelvo y se lo repito. Si tengo informaciones sanas y positivas, entonces el cerebro emocional actuará bajo esa información y de cierta manera va a influenciar el cerebro de reptil. Si tengo informaciones tóxicas y negativas, el cerebro emocional va a actuar según esa información y va a manejar cierta partecita del cerebro de reptil. Eso es muy importante. Y sobre el cerebro emocional hay otro cerebro, ¿ya?, que es la corteza cerebral y el lóbulo frontal. La corteza cerebral y el lóbulo frontal. ¿Qué hace ese tercer cerebro? Ese tercer cerebro tiene varias características. Una, se le conoce como cerebro cortes o cerebro humano o cerebro de conciencia. Entonces tiene varias características. Una, conexión con Dios, muy importante, con toda tu divinidad, cuando ese cerebro está conectado. 2, te vuelves una persona más lógica, más tranquila, más serena, más calmada, más equilibrada, más racional. 3, te vuelves una persona más creativa, más inspirada, ¿ya? 4, te vuelves una persona que aprende a solucionar las situaciones y los retos cuando esté activo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y venimos con la información tóxica y negativa, cuando una persona tiene una información tóxica y negativa registrada en sus redes neuronales y guardada en su subconsciente, entonces el cerebro emocional obedece a esa información tóxica y negativa. Es como si se volviera tóxico y negativo e influencia al cerebro de reptil, ¿ya? ¿Eso qué hace? 2 cosas. Una, es como si desconectara el cerebro cortes, como si desconectara
el cerebro que piensa, y solamente quedan actuando los dos cerebros, el cerebro emocional, una información tóxica y negativa, y el cerebro reptil. ¿Eso qué hace nosotros? Lo segundo que hace es activar un sistema que se llama sistema de defensa. ¿Ya? El sistema de defensa tiene 5 respuestas, ¿ya? Que es bueno que las tengamos en cuenta. Un cerebro de reptil acompañado de un cerebro emocional con informaciones tóxicas y negativas activa el sistema de defensa, que lo tenemos todos, hombres y mujeres. Y el sistema de defensa tiene 5 respuestas. La primera, ataque. Entonces la persona se vuelve una persona malhumorada, malgeniada, irritable, reactiva, explosiva, no hay trapito con que cogerlo ni a ella ni a él. Te responde con 5 piedras en la mano, esa persona no se deja hablar, esa persona no se deja dialogar. Es la primera respuesta. La segunda respuesta, huir. O sea, yo de esta situación me quiero ir, yo no la aguanto más, no la soporto más, huyo. Una forma de huir es el licor, otra forma de huir es el cigarrillo, otra forma de huir es la drogadicción, otra forma de huir es largarme de ese lugar. Me voy de mi casa, o me voy de la ciudad, o me voy del país, y si pudiera irme del planeta también me voy de él. Y otra forma de huir es el suicidio, ¿ya? Pero el suicidio no es algo natural, ¿ya? Que después lo veremos. El suicidio es un programa mental y emocional que la persona activa y que toma control de su mente y su emoción y lo hace, pero es porque es un programa que está siendo activado por un sistema de defensa que viene de un sistema de un cerebro de reptil acompañado por un cerebro emocional con informaciones tóxicas. La cuarta respuesta del sistema de defensa es someter. Hay 2 formas de someter a una persona. Una, causándole terror, ¿ya? Ejemplo, si te vas, entonces te quito los niños, te dejo sin un peso, te quito el carro, te quito todos los bienes que tengas y te dejo sin nada. El otro es una amenaza más directa. Si me dejas, entonces te mato a vos, o mato a tu papá, o mato a tus hijos, o mato el novio que tengas. Esa es una forma de someter a una persona. La otra forma, es causándole terror. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta lo que está sucediendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo me puedo someter por todas las informaciones que se están dando. Me puedo bloquear, y muchas de las personas que hoy están recibiendo la información sobre la situación que está pasando se están bloqueando, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Se someten. Ahí es muy delicado porque podemos obedecer a informaciones que no son ciertas, podemos obedecer a informaciones que son erradas, y eso es muy importante saberlo. O sea, por eso tenemos que verificar todas las informaciones y guiarnos por informaciones que sean ciertas, de fuentes fidedignas, de sabios en lo que está sucediendo, ¿ya? Bueno, entonces la otra forma de someter, decíamos, la primera forma de someter a una persona es causándole terror, y la segunda forma es haciéndolo sentir culpable. Entonces, hombres y mujeres le dicen a otros, papá, mamá, hermanos, hijos, esposos, esposas, es que usted no quiere que yo salga adelante, es que usted siempre ha deseado el mal para mí, es que usted no quiere que yo sea una persona exitosa, entonces usted es culpable de toda mi desgracia. Es ese tipo de cosas. Esa es la segunda manera de someter a una persona. ¿Listo? Entonces les decía, y vamos en el sistema de defensa, que tenemos un sistema de defensa que tiene 5 respuestas. La primera es atacar, la segunda es huir, la tercera es bloquearse, ¿ya? Estamos hablando de una cuarta que es someter. ¿Qué es bloquearse? Bloquearse es que la persona no sabe qué hacer, no sabe qué está sucediendo, ¿cierto? Y la persona como que se mete como en un limbo, como en una cosa como extraña, donde ella ni puede pensar, ni sentir, como que no se da cuenta de la realidad, como que no asume ese papel que tiene que asumir de ser más lógico, más racional. No, la persona está como volada, como en otro mundo,
y sigue aceptando esas situaciones de dolor y sufrimiento. Eso se llama bloqueo. Ejemplo, le pregunto yo a una señora, doña María, ¿y usted cómo está? ¿Está feliz en su matrimonio? ¿Cuántos años lleva ya? Y me dice, Oscar, llevo 20 años. Pero no, yo no soy feliz en mi matrimonio. No, Oscar, no. Él me pega desde que somos novios. Es más, me ha puesto los hijos en contra, me pasa las mujeres por encima. Es un borracho, pues se lleva a los amigos a ver a mi casa. Oscar, no, yo no soy feliz. Le dije, ¿y usted qué está haciendo ahí? ¿Usted por qué no se va? Y me dice, Oscar, no sé por qué no me he ido y sigo aquí. Eso se llama bloqueo. ¿Ya? La persona no sabe, la persona está como no sé, como innubilada, ¿ya? Pero de manera tóxica y negativa. Eso se llama bloqueo. O sea, la persona sufriendo, teniendo dolor, teniendo enfermedad, teniendo una mala relación con la persona que tiene al lado, decide quedarse. Y decide quedarse así durante años, ¿ya? Y puede estar obedeciendo a programas mentales y emocionales muy fuertes, ¿ya? Muy tóxicos, que están en sus redes neuronales impresos, en su subconsciente y en las memorias de su cuerpo. Una forma de bloquearse es lo que de pronto a muchos hoy les está sucediendo, que ante la situación, no sé qué información se está moviendo en ellos, entonces como que no se dan cuenta de la realidad y salen a pasear o salen donde hay conglomeración de personas, no tienen los cuidados que se requieren para la situación que estamos viviendo, no les interesa, ¿ya? Y uno les pregunta, pero mira, es una situación muy difícil, muy compleja, donde todos estamos involucrados y ellos, a mí no me importa, allá cada uno de ustedes. Entonces, eso es una persona bloqueada. Listo, hablábamos de la cuarta respuesta del cerebro eréctil, que es someter, y que decíamos que había dos formas de someter. Una era implantando el terror en la otra persona o haciéndola sentir culpable, y hay una quinta respuesta que se llama someterse. Entonces, bueno, listo, lo que usted diga, mi amor, yo hago lo que usted quiera, yo me someto, yo no pienso, no opino, no hago nada, sino lo que usted quiera, ¿ya? Esas son respuestas de un programa que tenemos todos que se llama sistema de defensa, que responde, como les decía, a un cerebro eréctil que está siendo acompañado por un cerebro emocional con informaciones tóxicas y negativas. Eso también tenemos que saberlo. Entonces, vamos a hacer un recuento. Tenemos que saber, para cambiar nuestra información tóxica y negativa a una información sana y positiva, tenemos que saber cómo se forma. Entonces, el primer paso es saber que somos la suma de dos cosas, información más bases de datos. El segundo paso, tenemos que saber cómo se forman en nuestras redes neuronales y nuestro subconsciente y en nuestras memorias celulares, cómo esa información se queda ahí y cómo luego se refleja en nuestra vida. El tercer paso es saber que tenemos dos mentes, una mente consciente y una mente subconsciente, qué es lo que es eso, y saber que la mente consciente es solamente el 5% y la mente subconsciente es el 95%, pero que en la mente subconsciente hay una parte que es negativa y tóxica y otra que es positiva y sana, y que la que predomina es la que yo más alimente. Si yo alimento la parte negativa y tóxica, esa va a predominar en mis pensamientos, palabras, sentimientos y acciones, y conductas y actitud. Si yo alimento la parte positiva y sana, esa es la que va a predominar en mis pensamientos, palabras, sentimientos, acciones y actitud. Una cuarta cosa que debemos saber es que tenemos tres cerebros: un cerebro eréctil que se han formado por la evolución, un cerebro emocional que puede ser, digámoslo así, enajenado por informaciones sanas y positivas o informaciones tóxicas y negativas, y un cerebro de humano que es la corteza cerebral y el lóbulo frontal. Y debemos saber que si la información que tenemos es tóxica y negativa, entonces activa un sistema que se llama, que está en todos, hombres y mujeres, sistema de defensa, que tiene 5 respuestas. Ataque, la persona se vuelve malhumorada, malgeniada, irritable, explosiva, reactiva. Huir, yo quiero huir a esa situación, no quiero confrontar, enfrentar y afrontar la situación. 3,
bloqueo, no sé qué hacer, me está pasando esto, pero no sé qué hacer. Cuarto, que es someter a la otra persona para que haga lo que yo quiero. Y quinto, que es someterse. Hasta ahí vamos, haciendo un recuento. Bueno, una sexta parte que debemos saber, digámoslo así, es que tenemos una química corporal, ¿ya? Y tenemos que conocer bien esa química corporal, porque esa química corporal actúa en nosotros sin nuestro consentimiento, sin nuestro permiso, y nosotros no sabemos de qué manera actúa, pero actúa. Y les voy a hablar un poquito de esa química corporal, cómo se manifiesta en nosotros. Y de algunos químicos. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo unos químicos que, según la información que tengamos, positiva o negativa, o sana y positiva, negativa o tóxica, o sana y positiva, ellos actúan. ¿Listo? Bueno, esos químicos se llaman dopamina. ¿Qué hace la dopamina? Te tranquiliza, te calma, te serena, te equilibra. Tenemos otro que se llama serotonina y oxitocina. ¿Qué hace la serotonina y la oxitocina? Te hacen sentir bien, plácido, plácida. Tenemos otro que se llama feniletilamina. ¿Qué hace la feniletilamina? Lo que hace la feniletilamina es enamorarte de ti mismo, sentir amor por ti mismo, por ti misma, incluso sentir amor por otra persona. Y tenemos otro que se llama endorfinas. ¿Qué hacen las endorfinas? Son las hormonas de la felicidad y de la alegría. Dopamina nos tranquiliza, oxitocina y serotonina nos hacen sentir bien, feniletilamina activa el amor propio y endorfinas, alegría y felicidad. Listo. ¿Cómo se activan de manera natural en nosotros? Bueno, cuando hacemos ejercicio, cuando dormimos bien, cuando nos alimentamos bien, frutas, verduras, plantas medicinales, hortalizas, cereales, tomamos agua, cuando hacemos lo que nos gusta, cuando estamos con personas que nos gustan, cuando estamos en entornos que nos gustan. ¿Eso qué hace? Se activan a niveles muy altos en nosotros y activan algo en cada célula que son los genes de la salud. Entonces tenemos que hacer cosas y ojalá de manera natural para que se activen, ¿cierto? Para que esos químicos estén altos, elevados. Y son cosas muy simples, se lo repito: ejercicio, comer bien, dormir bien, hacer lo que me gusta, estar con personas que me gustan, estar en entornos que me gustan, tomar agua, entre otros. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se activa la dopamina, oxitocina, serotonina, feniletilamina y endorfinas también? Cuando yo me gano algo, cuando me gano una rifa, cuando me llaman y me aceptan en un empleo, o cuando estoy haciendo los papeles de mi empresa y todo me sale súper bien. Cuando me dicen le aprobamos el préstamo para su casa, cuando tengo ahorros también están elevadísimos, cuando me enamoro, ¿ya? También se eleva mucho. Y ahí voy a parar un momentico, voy a explicar esa partecita. Cuando una persona, hay una función de la naturaleza que se llama sobrevivencia. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? La naturaleza hace que un hombre se encuentre con una mujer. En este caso, puede ser un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Pero en este caso, un hombre se encuentra con una mujer y haya afinidad entre ellos. Igual sucede entre hombres y entre mujeres. ¿Listo? ¿Para qué? Para que se unan y haya copulación, ¿cierto? Tengan sexo y nazca una cría. Esa es la finalidad. Sobrevivencia. ¿Listo? Entonces, cuando un hombre y una mujer, que puede suceder entre hombres y mujeres, tienen afinidad biológica, entonces la naturaleza activa esos químicos. ¿Y qué hacen esas dos personas? Se atraen y sienten algo interno maravilloso, espectacular. Pero eso se llama química. Tienen altos niveles de dopamina, tienen altos niveles de oxitocina y serotonina, tienen altos niveles de feniletilamina, tienen altos niveles de endorfinas. Entonces ese hombre o esa mujer se sienten full, se sienten maravillados. Una cosa que sube de arriba a abajo y de abajo a arriba y vuelve y sube de nuevo, y ven a esa persona que les atrae y se sienten maravilladas,
el mundo se hace pequeñito, los problemas se hacen pequeñitos, todo lo podemos solucionar, extraordinario. Pero vuelvo y les repito, tiene una dosis de amor, pero no es el amor como el amor verdadero, llamémoslo así. Sí es un amor, pero no es el amor, se le conoce como amor ágape. Es el amor que siento por mí mismo, el amor que siento por otra persona. Ese es más bien un amor de pareja, ¿cierto? Es un amor, sí, y es real, pero es un amor, pero no es el amor que hace que nosotros nos sintamos vitales. No, es como otro tipo de amor. ¿Listo? Bueno. Entonces yo veo a esa persona y espectacular. ¿Cómo se enamoran los hombres? Los hombres se enamoran por la vista y por el tacto. Si tú, mujer o hombre, tocas a una persona que tenga activo al masculino, hombre o mujer, se va a enamorar. Listo. Y si eres, te ves bello o bella, o hermoso o hermosa ante sus ojos, te vas a enamorar. Ese hombre o esa mujer se va a enamorar, o tú te vas a enamorar. Listo. ¿Cómo se enamoran las mujeres o las personas, hombres y mujeres que tienen activo el femenino? Por el oído, ¿ya? Y por el olfato. Una persona, hombre o mujer, cuando se enamora de alguien, lo primero, y tiene activo el femenino, lo primero que hace es ir y oler a la otra persona. Si le huele bien, vas ganando, no hay problema, puede haber una relación. Si le hueles mal, vas perdiendo, ¿ya? Si le hueles a la loción de tu ex que te echó hace 6 meses de manera injusta, entonces ahí perdiste del todo, ¿ya? Entonces por eso es muy importante. Entonces recuerden, las mujeres se enamoran, o hombres y mujeres que tienen la parte femenina activa, sensibilidad, cariño, ternura, afecto, cuidado, detalles, la parte femenina, entonces se enamoran por el oído y por el olfato. El hombre o hombres y mujeres que tienen la parte masculina activa, que son como rudos, como controladores, como que ellos tienen que ir adelante primero que uno, que son los que dan las prioridades, toman decisiones, entonces se enamoran por la vista y por el tacto. Vista y tacto. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, volvemos a los químicos. Cuando dos personas tienen afinidad, entonces se activan los químicos del enamoramiento. Esas personas se atraen, hay un encuentro sexual entre ellos, ¿cierto? Y en el caso de los hombres y las mujeres que se atraen, entonces la idea es que nazca un bebé. Pero a nosotros nos han dicho que eso se llama amor. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque eso no es amor. Eso se llama enamoramiento, eso se llama atracción, eso se llama química, ¿ya? Si nosotros no tenemos cuidado con eso, entonces cuando esa persona de la que nosotros nos sentimos enamorados se va, hemos tenido un mes de convivencia con ella, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, entonces esos químicos empiezan a bajar. Se baja la dopamina, la oxitocina, serotonina, feniletilamina y endorfinas. Empiezan a bajar y yo empiezo a sentirme mal. ¿Ya? Me empiezo a sentir mal y quiero sentirme como estaba. Entonces ahí puedo hacer cosas irracionales. La otra persona ya me dijo que no me quería, que se iba, que le interesaba a otra persona. Yo no soy capaz de aceptar eso. Eso está grabado en mi subconsciente porque yo ya llevo habituándome a esa persona 1 mes, 5 meses, 1 año, 5 años, 10 años, entonces mi energía y mi información como que dicen, no te puedes ir, tú tienes que estar conmigo, ya, entonces los químicos empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque esa persona se fue, entonces yo ya no lo veo, yo no lo huelo, no lo escucho, no lo degusto, no lo toco. Entonces yo empiezo a sentirme mal y empiezo a sentir su ausencia. Es como si esa persona se hubiera convertido en una droga para mí. Ya, miren lo importante de eso. Entonces bajan esos químicos y yo me empiezo a sentir muy mal. Y puedo hacer cosas irracionales. Algunas personas van y los persiguen, otros los miran en las redes, se hacen pasar con otros perfiles, a ver qué está sucediendo, con quién están, dónde se mueven. Los fines de semana cuando esa persona no está se vuelven horribles.
Pero eso se llama enamoramiento y eso se llama química, eso no se llama amor. Cuando tú tienes un concepto claro de lo que es el amor y la otra persona te dice, me voy, tú no dejas que tu química te afecte. Sí, sientes su ausencia, pero dije, bueno, listo, esto es lo que hay. No me quiere, no hay problema, le echo la bendición y que le vaya muy bien. ¿Y que voy a ser feliz con otra persona? Que te vaya excelentemente bien. ¿Ya? Cuando yo tengo un concepto claro de lo que es el amor. Cuando no tengo un concepto claro de lo que es el amor, entonces siento que esa química me confundo, la confundo con amor, entonces yo lo necesito verlo, necesito olerlo, necesito escucharlo, necesito tocarlo y a veces puedo permitir cosas irracionales o puedo hacer cosas irracionales. ¿Ya? Una de ellas es que empiezo a seguirlo, empiezo a buscarlo en las redes, empiezo a preguntar por él o por ella, voy hasta el empleo a ver si lo puedo ver o escuchar, lo llamo insistentemente y él me dice o ella me dice, no, yo ya no te quiero, no quiero nada contigo. Entonces empieza a manejarse un montón de informaciones tóxicas y negativas y me empieza a dar rabia y me empieza a dar tristeza y me empieza a dar angustia y se me sube la tensión, se me sube un montón de cosas, incluso me puedo enfermar, puedo sentir como un nudo en la garganta, un dolor en el pecho, que luego se me baja los intestinos. Y si yo estoy muy apegado a esa persona y no acepto que se vaya de mi vida, para algunas personas, y puede llegar a ser muy complicado, para unas personas bajan esos niveles de esos químicos que me hacen sentir bien y a algunas personas les puede activar un cáncer de seno derecho, un cáncer de útero en las mujeres, un problema en sus genitales, en su vejiga también, o en los hombres puede activar, si yo no acepto que ella se ha ido y todavía sigo pensándola pasados 5, 10, 15 años, incluso hasta un año, puede activarse en mí un cáncer de próstata o un cáncer de genitales. Miren hasta la importancia de todo eso. Cuando yo tengo el concepto claro de que eso se llama química y que eso no es amor, entonces puedo tranquilizarme. ¿Ya? ¿Cuándo se activa esa química? Cuando yo conozco a esa persona y generalmente se activa los primeros 3 meses y después se desactiva porque la función es tener una relación sexual con esa persona para que nazca un niño, ¿cierto? Una niña, para que haya descendencia. Listo, entonces eso lo debo tener en cuenta. Muchas personas llegan a estados irracionales tenacísimos donde la única forma que ven es suicidarse o matan a la otra persona y se matan ellos, o en venganza le matan los hijos, o en venganza le matan la persona con la que está conversando, o le matan la familia. Todos esos caos que hemos visto en nuestra sociedad. ¿Ya? Eso es una confusión para mí, con mucho respeto y con mucho amor, de confundir lo que es el amor con la química, no reconocer que eso es química, que eso no es amor, confundirlo, confundir el amor con la química, activar el cerebro de reptil que activa el sistema de defensa y entre esas sus funciones, entre ellas querer someter a la otra persona porque no está conmigo, entonces no, tenés que estar conmigo, si no te hago daño o si no le hago daño a los tuyos o si usted se va yo me suicidio, que ha sucedido y que alguno de nosotros ha escuchado algunos casos por ahí, casos extremos, eso nos vuelve irracionales, nos vuelve como personas primarias, como animalitos, digámoslo así, entonces no pensamos, pues porque esa información tóxica y negativa solamente nos lleva a pensar en lo negativo, con quién estará, le dará los picos mejor que yo, tendrá mejor cuerpo que yo, bueno, un montón de cosas, listo, entonces es muy importante saberlo, entonces tenemos que conocer la química corporal, recordemos, la química que nos produce bienestar, oxitoxina, serotonina, dopamina, feniletilamina y endorfinas, que nos dan tranquilidad, calma, armonía, bienestar, sentimos amor por nosotros, amor por las personas, amor por la pareja, por los hijos, y también nos hace sentir felicidad, alegría. Pero hay otros químicos en nosotros, y les voy a mencionar 2 de ellos, que se llaman glutamato y cortisol. ¿Qué hace el glutamato y el cortisol? Nosotros generalmente cuando estamos equilibrados, esos químicos tienen unos niveles muy bajitos, porque lo necesitamos, ¿ya? Lo necesitamos de cierta manera. Tú a veces necesitas cierto estrés
para hacer las cosas, para decir, bueno, necesito hacerlo rápido, ¿cierto? Porque ya me lo están pidiendo, o necesito organizar estos documentos, o necesito ir a este lugar rápidamente para hacerlo. Eso lo hace. Entonces genera una especie de estrés, ¿cierto? O tengo que ir a pagar los servicios, o tengo que ir a pagar la cuota del banco, o tengo que ir a pagar la cuota del carro. Entonces son unos niveles de estrés, me perdón un poquitico, son unos niveles de estrés que se activan para que yo haga las cosas pues y como que esté operando, listo. El glutamato y el cortisol, pero cuando los niveles de esos dos químicos se elevan, entonces se activa algo en nosotros que se llama angustia, algo en nosotros que se llama ansiedad, algo en nosotros que se llama estrés elevado, algo en nosotros que se llama miedo, algo en nosotros que se llama empeliculamiento, ¿ya? Entonces empezamos a imaginarnos un montón de cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las informaciones que hoy estamos recibiendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas informaciones nos están llevando a crear un empeliculamiento tal en nosotros a nivel mental y emocional y físico que nos está confundiendo mucho y nos está sumiendo en un caos. Por eso, todas las informaciones que lleguen a tu celular, a tu computador, a tu televisor, tienes que filtrarlas. ¿Qué es filtrarlas? Escogerlas, porque si no, de manera automática y de una forma inconsciente, aumentan los niveles de glutamato y cortisol y te empiezan a hacer sentir mal. ¿Cuándo se activa el cortisol y el glutamato? Cuando tienes pérdida de algo, cuando pierdes un examen, cuando pierdes el año, cuando pierdes el empleo, cuando la persona a la que amas se va, cuando pierdes un familiar que fallece, cuando pierdes un dinero. Entonces se activa el glutamato y el cortisol y para muchos a niveles muy altos. Entonces, ¿eso qué hace? Bajan los niveles que nos producen bienestar y suben los niveles que nos producen malestar. Eso puede llegar un momento a activar síntomas de enfermedad. Puede coayudar a que se active el cáncer, los tumores, la fibromialgia, problemas de espalda, problemas de cabeza, problemas de estómago, problemas renales, problemas de hígado, de páncreas, de huesos, de músculos, problemas endocrinos, porque eso actúa en nosotros, ¿ya? ¿Cómo se pueden bajar esos niveles de esos químicos, glutamato y cortisol, y elevar los niveles de dopamina, oxitocina, serotonina, feniletilamina y endorfinas? Con cosas muy sencillas, sobre todo en situaciones difíciles, en situaciones límite como la que estamos viviendo ahora. Cosas muy sencillas: hacer una rutina diaria de ejercicios, hacer una rutina diaria de lectura, hacer una rutina diaria de terapia de la risa, hacer una rutina diaria de respiración, de aprender a respirar y hacer varias rutinas en el día, estar con la persona que me agrada, que el entorno donde esté tranquilo, sereno y calmado, que la información que estés recibiendo sea una información sana y positiva. Así se activa, ¿ya? Entonces, pero eso hay que hacerlo todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque si no, apenas veas una noticia, apenas veas un video de tristeza, de angustia, o veas en el computador alguna información tóxica y negativa, entonces esos niveles se van a subir y los otros se bajan. Entonces por eso al otro día tienes que volver otra vez a hacer ejercicio, otra vez a la rutina de educación, otra vez a las rutinas de respiración, la meditación, la oración, la alabanza, lo que te guste, que te cause bienestar. Cuando hablamos de que te cause bienestar, es que eleva la dopamina, oxitocina, serotonina, feniletilamina. Cuando hablamos de que no veas informaciones que te causen malestar, es porque se bajan esos niveles y se activan niveles de glutamato, cortisol, entre otros, ¿ya? Entonces la ansiedad es mayor, la angustia es mayor, los miedos son mayores, el empeliculamiento es mayor, la tensión es mayor, y eso después tu cuerpo va a vivir las consecuencias de eso. Eso es muy, muy importante saberlo. Por eso quise, como en este espacio, alargarme un poquito para hablarles de esos químicos. ¿Listo? Entonces, cuando esa química se activa, entonces voy a tener una forma de pensar, unos sentimientos y una emoción correspondiente a esos químicos, ya sean que sean químicos que me causen bienestar o químicos que me causen malestar. Eso me va a llevar a tener un carácter y una actitud determinados. Eso me va a llevar a tener unos hábitos determinados.
esos hábitos me van a llevar a tener unas acciones y unos comportamientos determinados y eso me va a llevar a unos resultados determinados. Por eso la importancia de cambiar la información tóxica y negativa por una información sana y positiva, y estamos muy a tiempo. ¿Yo qué hago? Entregarles primero que ustedes esta información para que ustedes se den cuenta, y segundo, entregarles la información para que hagan el cambio de la información tóxica y negativa por una información sana y positiva, creando una rutina diaria ahora que estamos en la casa de todos los días, que eso sí les aseguro, no les va a quedar tiempo para pensar en nada tóxico y negativo, y vamos a tener mucho tiempo para pensar muchas cosas sanas y positivas. No le podemos dejar entrada al terrorismo, no le podemos dejar entrada a la información tóxica y negativa, a los miedos, no le podemos dejar entrada. Sí vamos a sentir miedos naturales, sí, pero en la medida en que hagan las rutinas saludables para superar las situaciones difíciles, entonces lo vamos a hacer. Es que imagínense, solamente con cambiar la palabra crisis por situación a superar o reto. Este es un reto y este reto lo vamos a superar y lo vamos a superar bien y lo vamos a superar todos. Eso te lo tienes que decir todos los días y hacer cosas para que eso sea así, ¿cierto? El llegar, organizar tu casa, el vestirte bien, el perfumarte, el verte bello, el verte bella, ¿cierto? El disponerte como si fuera un día de trabajo, ¿cierto? El compartir con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. Si estás aislado, entonces llamarlos y verlos por cámara, decirles a ellos que se tranquilicen, que tú estés bien. Todo ese tipo de cosas hay que hacerlos. También hacer las rutinas saludables para superar las crisis, que son la oración, la alabanza, la meditación, entre otras, para los que les guste, aprender a respirar y hacer las respiraciones, leer o ver videos o escuchar audios que te llenen de informaciones positivas y sanas en la mañana, al mediodía, en la tarde. ¿Ya? Eso es muy importante, hacer ejercicio de nuevo, alimentarte bien, ¿ya? Jugar, entretenerte un poquito, pero no le gastes mucho a la entretención, ¿cierto? Puedes ver una película que te agrade o una novela, pero no mucho, o sea, que sea de tu día, que sea 1 hora, y el resto estás dedicada o a la alabanza o a la oración o a estudiar o a meditar o a hacerte excelente, a educarte excelentemente en tu profesión. Toda esa información está Google y está YouTube para que tú vayas y en eso que yo soy bueno, estudiar bastante, para que cuando pase este momento seas, como decimos aquí en Colombia, un teso, una tesa en lo que sabes hacer, ¿ya? Volverte una persona autodidacta, y eso es muy importante. ¿Listo? Bueno. Entonces, es importante también que nosotros estemos constantemente en un cambio continuo, ¿ya? Hemos almacenado en nosotros información tóxica y negativa. Esa información tóxica y negativa guardada en las dendritas, guardadas en las redes neuronales, crean un cerebro con informaciones tóxicas y negativas. Esas informaciones van a afectar nuestra energía. Esas informaciones tóxicas y negativas van a activar de las dos memorias, de las dos mentes que tenemos, la mente consciente y la mente subconsciente, van a activar la mente subconsciente, y dentro del estado de la mente subconsciente activan el estado de negatividad. Ese estado de negatividad va a activar dos cerebros en nosotros, que es el cerebro reptil y el cerebro emocional, acompañado de la información tóxica y negativa. Esa información tóxica y negativa va a hacer que se active un sistema en nosotros que se llama sistema de defensa, que tiene la respuesta de ataque, huida, bloqueo, someter o someterse. Esa información tóxica y negativa que activa ese sistema activa unos químicos en nosotros que se llaman glutamato y cortisol, que elevan sus niveles en nosotros sin pedirnos permiso, de manera automática, y nos crean niveles altos de ansiedad, de miedo, de temores, de depresión, incluso de angustia, de empeliculamiento. Eso es muy importante saberlo. Listo, eso va a llevarnos a tener una forma de pensar, unas emociones, unos sentimientos determinados
que nos lleva a una actitud y a un carácter determinado, que nos lleva a unos hábitos determinados, que nos lleva a un comportamiento determinado y a unos resultados determinados. Listo. Bueno. Hasta ahí pues como un pequeño resumen de lo que hemos hecho. ¿Cuál es la solución? Entonces vamos a las soluciones. Entonces yo quiero cambiar mi información tóxica y negativa. Listo. Quiero bajar los niveles de estrés, de ansiedad, de miedo, de angustia, de peliculamiento, de tensión. Listo. Quiero activar los genes de la salud. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace? Es necesario empezar a cambiar la información que tienen las dendritas. ¿Ya? Es necesario cambiar la información que tienen las redes neuronales, que se conoce como sinapsis, que es el diálogo interno, que muchos le llaman a eso la loca. La loca cuando son informaciones tóxicas y negativas. Listo. O la jaula de grillos. Hay que empezar a cambiar eso. Entonces tengo que sentarme y decirle a mi mente, decirle a mis palabras, a mi emoción, decirle a mi subconsciente, a mi pasado, a mi cuerpo, que yo les voy a enseñar a cambiar la información. Entonces, vas a crear una rutina en la mañana, al mediodía y en la tarde, y tienes suficiente tiempo para hacerlo, donde te vas a sentar y vas a empezar a leer o a ver audios o a escuchar, a ver videos o a escuchar audios. Listo. Eso es muy importante. Vuelvo y te lo repito. Te vas a sentar y vas a leer libros o escuchar audios o ver videos. Listo. Bueno. Que te formen como persona. ¿Ya? Si tú deseas, yo te puedo mandar los videos para que tú lo hagas, de personas espectaculares, científicos, médicos, psiquiatras, investigadores del tema. Me colocas el correo aquí y yo te mando ese programa. Listo. Y todos los días, 1 hora en la mañana, 1 hora al mediodía y 1 hora en la noche, ¿cierto? Vas a ver esa información, te vas a nutrir. Entonces, cuando tú te nutres de una información sana y positiva, entonces creas dendritas nuevas, creas redes neuronales nuevas, creas un diálogo interno allá adentro nuevo. Ten presente esto, al cerebro no le gusta pensar, entonces no te va a gustar, o el cerebro te va a mandar órdenes de que no, ¿para qué vamos a leer? Pues no, es que ese video está muy largo, ese audio está muy largo, no, ¿para qué? No hay cosas como más sencillas. Acuerden que estamos programados para la inmediatez, para la pereza, para la terquedad. No es que yo soy así, yo no voy a cambiar, no. ¿Listo? Entonces es muy importante saberlo. Entonces tenemos que tener en cuenta, nosotros como personas nos tenemos que imponer ante nuestra mente, nos tenemos que imponer ante nuestras palabras, nos tenemos que imponer ante nuestra emoción, nos tenemos que imponer ante nuestro pasado y ante nuestro subconsciente y ante nuestro cuerpo. ¿Ya? Porque muchos van a empezar a leer y les va a dar sueño, o van a ver el video y les va a dar sueño, o van a hacer una terapia de meditación y les va a dar sueño, o les va a dar pereza hacer ejercicio. O no, ¿para qué voy a respirar? Yo ya sé respirar de una manera natural. No, hay que aprender a respirar. ¿Ya? Y eso es muy, muy importante. Es muy, muy importante. Entonces, ánimo, fuerza, para adelante. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a cambiar la información. Cambiando la información de las dendritas, creando dendritas nuevas, con informaciones nuevas, creando un diálogo interno nuevo que se llama sinapsis, creando unas bases de datos nuevas, unos programas mentales y emocionales nuevos, pero con informaciones sanas y positivas, ¿ya? Creando o teniendo unas experiencias, y esas experiencias los podemos ver de una manera virtual al ver ese autor al cual estamos buscando, al ver ese autor, para que nos ayude, listo, a formar nuestra personalidad. La persona que hizo ese audio, que hizo ese video, que escribió ese libro. Listo, entonces vamos a crear una nueva información. Cuando ya creamos esa nueva información, y es un proceso, no es de 2 días, 3 días, 5 días, puede llevarnos un tiempo considerable, pero tiene resultados al otro día, a los 8 días, a los 15 días, al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, al año. Vas teniendo resultados todos los días cuando lo haces. Entonces creamos una nueva información. A esa nueva información, entonces, va a ser en nosotros que se active en la mente subconsciente, se desactive la parte negativa y tóxica y se active la parte sana y positiva. Eso es lo que hace en la mente subconsciente.
Y como ya no le prestamos atención a la parte tóxica y negativa, entonces ella es como si se disolviera y permanece la parte sana y positiva. Listo. ¿Eso qué hace? Ahí empieza el milagro. ¿Por qué? Cuando yo tengo una información activa en la mente subconsciente, sana y positiva, se activa el tercer cerebro, que es la corteza cerebral y el lóbulo frontal. ¿Ya? Y ya mi cerebro emocional está respondiendo a informaciones sanas y positivas. Entonces mi cerebro emocional, que ya está respondiendo a informaciones sanas y positivas, entonces empieza a acompañar el cerebro de reptil, ¿ya? Y se activa el tercer cerebro, que es el cerebro humano o cerebro de conciencia. Los tres cerebros están activos. Y otro milagro que sucede es que el sistema de defensa se desactiva. Al desactivarse el sistema de defensa, entonces bajan los niveles de ansiedad, de miedos, de temores, de angustia, de tensión. Bajan el mal genio, la irritabilidad, las ganas de salir corriendo. Empiezo a ser más razonable, más lógico, ¿ya? Empiezo a ser más aterrizado, ¿cierto? Como a ser más centrado. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque cuando están los tres cerebros unidos con informaciones sanas y positivas, entonces se desactiva el sistema de defensa y se activa un sistema que se llama sistema de adaptación, que lo tenemos todos, se lo repito, sistema de adaptación. ¿Qué hace el sistema de adaptación? Lo que hace el sistema de adaptación es lo siguiente. La primera respuesta, hace una conexión con Dios, con toda la parte divina. Te conecta con el Dios que tienes internamente, con el Dios que está aquí, que es el mismo. Te conecta con tu ángel de la guarda, con tus maestros y guías espirituales y con toda la sabiduría y el amor de Dios. ¿Eso qué te genera como segunda respuesta? Un estado de armonía, de paz, de tranquilidad, de equilibrio, de bienestar y una sensación de libertad, donde tú te sientes en tu casa, pero dices, qué bueno estar en mi casa, qué bueno estar acompañado de mi familia, qué bueno poderle ayudar a las personas. Esto va a pasar, ¿ya? Porque la herramienta número uno para superar esta situación es quedarse en casa en lo más posible y seguir las otras recomendaciones que nos dan: lavarnos las manos, lavar la ropa, lavarnos a nosotros mismos, desinfectar los objetos, lavar bien las cosas de la casa, pero sobre todo quedarnos en casa, ¿ya? Entonces, eso activa el sistema de adaptación. Entonces vas a sentir de una manera natural la paz, la tranquilidad, la calma, la armonía, el equilibrio. Se va la confusión, se va como el empeliculamiento, todo eso se va y te vuelves una persona más centrada. Eso activa la lógica, la racionalidad, ¿ya? El discernimiento, el análisis. Entonces dice, sí, tienen razón, pues ¿por qué estar en la calle? Si la herramienta número uno es estar en casa, pues hagámoslo lo posible, busquemos formas y pensamos en todas las soluciones, que esa es otra respuesta. Empezamos a pensar en todas las soluciones, es más, empezamos a crear ideas nuevas. Bueno, si esta situación se volviera a suceder, ¿yo qué haría? Tengo que crear una forma de ingresos para que tenga suficientes ingresos y esto vuelve a suceder, ¿ya? Entonces empiezas a activar otra cosa que se llama creatividad, activas otra cosa que se llama inspiración. Y eso va a ocupar tu mente y va a ocupar tus emociones y va a ocupar tu cuerpo, las redes neuronales, el subconsciente, las memorias y va a elevar los químicos de bienestar. ¿Que cuáles son? Dopamina, oxitocina, serotonina, feniletilamina y endorfinas. Entonces sientes de manera natural un bienestar. Te sientes en paz, tranquilo, sereno, tranquila, serena, calmada, equilibrada, con fuerza, con vitalidad. Se activan otros dos químicos que se llaman adrenalina y noradrenalina. Entonces tú estás pensando en la solución y cómo mejorar las cosas, cómo mejorar mi vida, en este caso, y mejorarle la vida a las personas que están aquí al lado. Entonces es muy importante saberlo hacer. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra información positiva y sana, ¿cierto? Y empezamos a desplazar la información tóxica y negativa, entonces suceden esos milagros. Sucede también que empezamos a generar ideas para dar soluciones.
Y eso lo necesitamos hacer todos. Por eso en algún momento les decía o les mencionaba que estás generando, en este momento hay mentes y emociones centradas, y allá tenemos que llegar nosotros también, que están generando soluciones para la situación. ¿Ya? La situación difícil está, listo, el reto está, pero también nosotros podemos hacer eso. ¿Cómo? Cambiando la información. Entonces al cambiar la información nos vamos a sentir bien. Entonces eso se va a reflejar en nuestros pensamientos, palabras, sentimientos y acciones. Y lo podemos hacer, como les decía, con cosas muy sencillas. Oración, alabanza, meditación, lectura, ¿ya? Respiración, tomar agüita. Listo. Inicialmente con eso, mientras vamos cambiando la información y nos va volviendo con una información más sana y más positiva. Y eso va a hacer que nosotros tengamos carácter. ¿Qué es carácter? Poder controlar la parte mental y emocional. Entonces no le damos entrada a nada que sea negativo. Le damos entrada a todo lo que sea positivo. Por lo que sea negativo y tóxico, no. Entonces eso va a generar unos hábitos positivos y sanos que van a tener unas respuestas positivas y sanas, y entre esas la salud o mi disposición para la salud. Y si le doy al cuerpo lo que necesita, esa salud se va a fortalecer. ¿Ya? Y eso va a dar una persona fluida, una persona consciente, una persona con dominio de ella misma y dominio de la situación. Hay dos cosas en las que hoy tenemos que pensar: o permitimos que la situación nos domine, o nosotros empezamos a dominar la situación. Tú decides. Yo decido, hoy he decidido dominar la situación. Primero mental y emocionalmente, ¿ya? Y físicamente, haciendo las rutinas. Pero esta situación no va a dejar que me domine, pues. ¿Por qué? Porque el miedo, que es una ilusión mental en la mayoría de los casos, ¿ya?, puede apoderarse de tu mente, de tu emoción y tu cuerpo, y te puede paralizar. Porque activa el cerebro reptil. ¿Y qué hace el cerebro reptil? Paraliza el cuerpo. O paraliza tu mente, tu forma de pensar o tus emociones. La persona puede entrar en un estado de depresión, de angustia, de tristeza. Sí, si tienes ganas de llorar, llora. Si te sientes triste, siéntelo. Pero contrólalo. Por eso cuando cambia la información y te vuelves fuerte en una información sana y positiva, te controlas a ti mismo, a ti misma, y puedes estar en paz, tranquila, serena, equilibrada. Cuando estás ahí, tu cerebro de conciencia, tu cerebro humano está fluyendo, ¿ya? Cuando tus emociones son sanas y positivas. Tu cerebro reptil, ¿qué hace? Fortalecer el sistema inmunológico, estar, digámoslo así, estable en cuanto a tu salud y fortalecerse. Y eso te va a ayudar para encontrar las soluciones a lo que estás viviendo en este momento en tu casa y a las soluciones que hay que dar, si podemos, para las personas que la necesitan. Es muy importante hacerlo. Por eso yo te hago la invitación a que cambies tu información tóxica y negativa por una información sana y positiva, para que se active tu subconsciente positivo, para que se activen tus 3 cerebros, para que se active el sistema de adaptación que activa los químicos y los genes que te dan salud, y tengas una forma de pensar, de hablar, de sentir y de hacer las cosas positivas. Y todo empieza a fluir. Entonces tu energía fluye, no se estanca, fluye, ¿ya? Entonces todas las cosas buenas y positivas entran, y no permites que entren cosas negativas y tóxicas. Entonces te metes como una especie de burbuja, que es lo que yo les he venido hablando, como una burbuja donde hay sabiduría, donde hay amor, donde hay luz, donde hay protección, donde hay fortaleza, donde estás en compañía de Dios, de tu divinidad. Si crees en los ángeles, estarás en compañía de tu ángel de la guarda, tus maestros y guías espirituales y otros ángeles, y ellos te van a inspirar como hombre o como mujer, van a inspirar tu mente, van a inspirar tu emoción para que tú puedas encontrar la solución. Miren lo importante de eso. Cuando yo tengo informaciones tóxicas y negativas, me bloqueo y solamente escucho a mi mente y a mi emoción y a la información tóxica. Cuando yo cambio esa información por una información sana y positiva, entonces haz de cuenta que te desbloqueas. Entonces me uno a esas fuerzas que están conmigo, y esas fuerzas empiezan a inspirarme para que yo tenga una mejor estabilidad,
una mejor estructura en mi personalidad para que me pueda ayudar y para que pueda ayudar a otras personas. Es muy, muy importante saber eso. Por eso te invitamos a cambiar tu información. ¿En qué te puedo ayudar? Te puedo hacer un acompañamiento, me puedes escribir, que enseguida dejo el número de WhatsApp, decirte cómo lo haces. También puedes dejarme aquí tu correo electrónico, te mando la información que es necesaria para cambiar la información tóxica y negativa por una información sana y positiva, y animarte a que lo hagas bien, a que tú te esfuerces por salir adelante. Recuerda, si cambia la información tóxica y negativa de tu mente subconsciente por una información sana y positiva, que en un 95% tiene que estar en tu mente subconsciente, vas a cambiar tu forma de pensar, de hablar, de sentir y de hacer las cosas. Vas a cambiar la relación con Dios, contigo mismo, contigo misma, vas a cambiar tu salud, te vas a volver una persona más saludable, a cambiar la relación de pareja, la relación con los demás, vas a reconocer tus talentos y a potencializarlos, a potencializar tu área profesional, a saber manejar más el tiempo, a cuidar más el entorno. Es importantísimo hacerlo, te vas a sentir súper bien. Y hay algo aún más importante, que es que cuando cambia la información ya queda registrada en tus redes neuronales, creas una autopista neuronal de conciencia, de informaciones sanas y positivas, y ya volver atrás es muy difícil. El Oscar, por decirles así, que vivió una etapa de toxicidad de 10 o 15 años, ya en mucha parte no está, un 5% tal vez, pero ya esta persona tiene otra información, es otra personalidad. ¿Ya? Y la tendencia en mi caso es a ser feliz, saludable, exitoso, y voy por eso, y los invito a cada uno de ustedes a que vayan por eso, y hay que hacer el esfuerzo, es un proceso, pero cada uno de ustedes, hombres y mujeres, tienen que estar dispuestos a pagar el precio, y el precio son esas rutinas saludables del día, y si tienen más rutinas saludables, añádanlas, y si tienen más herramientas espirituales para sanarse, añádanlos. Y si tienen más ideas para que ustedes y las personas que están alrededor estén mejor, añádanlo, ¿cierto? Porque les hablo primero de ustedes y luego de los demás, por lo siguiente. Es el ejemplo cuando vamos en un avión y el avión empieza a presentar fallas. Recuerden que antes de arrancar el avión, la azafata nos dice, si hay un momento de crisis, primero colóquese su mascarilla, porque van a caer todas las mascarillas de oxígeno. Primero colóquese su mascarilla y luego colóquele la mascarilla al que está al lado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo los invito. Primero se fortalecen ustedes, y sí, eso les va a ayudar a fortalecer a ese papá, a esa mamá, a esos hermanos, a ese hijo, a esa hija, a esos nietos, a esos familiares, a esos amigos, a esos vecinos, a esa sociedad. ¿Ya? Miren esto tan interesante. En mi caso, me fortalezco yo mismo en esta sabiduría, activo mi amor para entregarles esa información a ustedes, para que ustedes se fortalezcan a sí mismos, hombres y mujeres, y fortalezcan a los suyos. Que sea una mente y una emoción fortalecidas, que sea un cuerpo fortalecido. ¿Y eso qué hace también? Como les decía, la conexión con la divinidad. Y ellas, esos maestros y guías espirituales, esos ángeles y Dios mismo nos va a inspirar, nos va a ayudar para que salgamos de esta situación. Anímense pues. Era lo que tenía en el día de hoy para ustedes. Escuchen al Dios que llevan interno, escuchen su alma, escuchen su espíritu, háganse una vida más suave, háganle una vida más suave a los demás. Permanece en casa, en todo lo posible, ¿cierto? Cuídate a ti mismo y cuida a los tuyos. Y en lo que más puedas, ayuda mucho a muchos. Te deseo lo mejor. Vamos a superar esta situación, vamos a superar este reto. Empecemos a cambiar la información tóxica y negativa por la información sana y positiva. Y vas a ver que lo vas a lograr. Lo vamos a lograr a nivel individual y a nivel colectivo. Los antídotos, uno de los antídotos para salir de esa situación son la sabiduría, el amor, el perdón, la ayuda, el servicio a los demás, la solidaridad. Son antídotos que nos van a ayudar a salir. Les deseo lo mejor.
Nos vemos mañana, 10:30. Vamos a hablar sobre un tema que es bastante importante, que se llama el ser biológico, que tiene mucho que ver con la enfermedad. El ser biológico, el guardián de la vida. Los espero entonces para mañana. Que tengan una feliz tarde y hacer las rutinas del día. Hasta entonces.